Hola. Sí, el autoliderazgo consciente es la clave para muchos de nuestros problemas. Y pasa sí o sí por el autoconocimiento, y el autoconocimiento implica sí o sí querer mirar de frente las propias miserias. ¿A qué me refiero con las propias miserias? A lo que muchos otros llaman defectos y a lo que a otras personas, como por ejemplo a Xavier Pedro, he oído nombrar haciendo buen uso del lenguaje como algo parecido a... Ahora no recuerdo bien el término, pero como virtudes en estado latente. Él no usa esta expresión de forma literal, pero el sentido que le da es parecido a este. Cualquier defecto es algo que mediante la detección, la autoobservación y el propósito de cambio lo puedo transformar en un valor personal o en una virtud patente. Como sabes, juego mucho con las palabras porque en el lenguaje y en el uso del lenguaje radica la solución a muchos de nuestros problemas. Y cuando unimos la forma de nombrar y de explicarnos lo que ocurre desde la perspectiva correcta a la intención de querer darnos cuenta y reconocer lo que es para aceptar lo que hay y cambiar por libre voluntad la verdad que no nos gusta, es cuando encontramos las mejores soluciones y las más rápidas. Una de las grandes ventajas de reconocer nuestras propias miserias en lugar de negarlas es que crece la sensación interna de autoestima y de seguridad. Y a esto le sigue una actitud más tranquila, calmada, menos defensiva, y también disminuye la sensibilidad hacia lo que llamamos los desaires. Hay personas que tienen o pasan por periodos que se podrían llamar de sensibilidad casi neurótica a las ofensas. ¿Y qué hay detrás de ese tipo de reacción? Bueno, pues hay un grado importante de autoengaño respecto a uno mismo, porque la persona que no se engaña a sí misma no tiene tendencia a sentirse herida en sus sentimientos porque es la primera que reconoce sus miserias y sus errores y que se sabe imperfecta. En cambio, una persona que no es honesta consigo misma hace uso de muchos recursos para poder justificar ante sí misma y ante los demás lo que es y la negación de aquello que es de la propia verdad. Es el origen de muchísimos de nuestros conflictos y problemas que creamos en los procesos de comunicación con los demás y que creamos en la vida de los demás. La deshonestidad, la falta de valor para enfrentar nuestros propios demonios nunca trajo ni paz ni armonía a nuestra vida, pero la honestidad sí supone un beneficio inmediato por el simple hecho de que reduce de forma muy rápida los niveles de dolor emocional, que es la causa principal del auténtico sufrimiento. Cito a Hawkins de forma literal: la vulnerabilidad de una persona al dolor emocional está en la proporción directa con su grado de autoconciencia y autoaceptación. ¿Qué significa esto? Que cuando una es la primera en aceptar sus miserias y defectos, cuando los admitimos ante nosotros mismos, ¿quién nos puede dañar atacando por ese flanco? Cuando aceptas tus errores, los demás, tus fallas, no pueden atacarte por ahí. Y cuando no te sientes atacada, simplemente es porque eres menos vulnerable ante ciertos estímulos o cierta información que llega desde el exterior, y eso disminuye de forma inmediata tanto el sufrimiento como el dolor emocional. Comprender para poder aplicar y mejorar con autonomía aquellos aspectos de nuestra forma de ser que nos gustaría cambiar. Tienes acceso a tu mejor versión en todo momento, estando aquí y ahora y contando con las dosis de conocimiento útil que precises para poder generar cambios de forma, algunos, casi inmediata. Cuando llega la comprensión, la transformación es muy rápida, ¿cierto? Es que el ejercicio de autorreflexión y de unir cabos que te permitan llegar a esa comprensión que necesitas es algo que solo puedes hacer por cuenta propia. Pero una vez entrenado en esa habilidad, los procesos, o por lo menos muchos de ellos, no todos, se acortan de forma significativa. Y por eso te recuerdo que contar con la información necesaria en el momento oportuno sí marca la diferencia entre alguien que para hacer ciertos cambios requiere de años
y alguien que entrenándose en ciertas habilidades puede conseguir ese mismo resultado en pocos días o incluso en horas. Deseo que pases un día excelente, líder. Hasta la próxima.